El siguiente relato se llama La historia de la abuela. La historia que estoy a punto de contar no tienen casi nada que ver conmigo. Tienen que ver principalmente con mi abuela, quien fue la única inspiración y cuidadora que tuve proveniente de una familia desaparecida. Gracias a ella, actualmente estoy en una buena universidad y me iré a Japón en marzo con una beca completa. De todos modos, incluso antes de comenzar a explicar dónde entro en la historia, si es que alguna vez llego tan lejos, creo que lo más importante sería contarles algunos buenos antecedentes de mi abuela. Mi abuela nació el 23 de diciembre de 1933 en la provincia de Gangwon-do, que ahora es una provincia importante de Corea del Sur. Nació en una familia pobre, su madre era una yangban, clase noble de eruditos, y su padre era un granjero. Con 3 de sus hermanas, que ahora viven en todas partes del mundo, y siendo mi abuela la mayor, ella ya era la siguiente en la fila para mantener la casa en funcionamiento, cocinar, limpiar, lavar la ropa, a una edad extremadamente temprana. Si sabes un poco sobre la historia asiática, sabrás que nació durante la ocupación japonesa de Corea del Sur. Cuando mi abuela cumplió 8 años, sospecho que mi bisabuelo mató a un parlamentario japonés y tuvieron que trasladarse a otra provincia para evitar la ejecución de mi bisabuelo. Durante la fuga, mi abuela fue capturada y enviada a Japón, donde presumió que era una trabajadora forzada. Cuando mi abuela estaba en Japón, comenzó una larga relación que, según ella, tenía con lo que ella llama nuestras otras mitades. Cuando me estaba contando la historia, me dijo que se las iba a llevar a la tumba. Tenía la firme creencia de que la misma naturaleza antagónica de los espíritus reclamaría a quienes la propagaran. Sin embargo, vino a los Estados Unidos y se convirtió al cristianismo, por lo que su narración comenzó con una creencia devota en Jesús, su protector. Perdón por la digresión. Mi abuela fue vendida a una familia samurái deshonrada. El actual cabeza de familia había dejado la espada de su padre durante la época de la guerra de su país y se dedicó a la academia y los negocios. Por lo tanto, aunque tenía dinero, sus compatriotas lo menospreciaban en extremo. Había recurrido a vivir con su esposa en medio de la nada. Mi abuela era una de las 3 trabajadoras que el director había contratado como mano de obra. Mi abuela era la más joven de las 3 y la Oksan, la señora, de la casa la miraba con gran favor. Según mi abuela, ella era estéril y se alegraba de tenerla en casa, aunque nunca fue una verdadera relación madre-hija, debido a las implicaciones raciales. Sin embargo, el problema comenzó cuando una de las trabajadoras mayores comenzó a tener una aventura con el jefe. Durante esta época de la historia asiática, especialmente con la guerra en pleno apogeo y los valores y la moralidad confucianos que ponía a prueba la conciencia de la gente, una buena esposa habría mantenido la boca cerrada y simplemente habría aceptado el hecho de que su marido disfrutaba de hacer el amor de forma paralela. Lo único que molestó mucho a Oksan fue el hecho de que el jefe estaba enamorado de la trabajadora. El jefe comenzó a descuidar a la Oksan, esto enfureció muchísimo a la Oksan, y finalmente pasó cuando la trabajadora se quedó embarazada. Cuando la trabajadora se dio cuenta de que estaba embarazada, inmediatamente intentó todos los trucos primitivos para no tenerlo. Se sentó en agua fría durante un largo periodo durante los primeros meses, y cuando la hinchazón comenzó a aparecer, ingirió una dosis casi letal de veneno. El bebé se negó a irse. En ese momento, incluso mi abuela sabía que simplemente no era posible que el bebé siguiera vivo. Lo que estaba creciendo en el estómago de su compañera de trabajo era un nacido muerto, si tenían suerte, o en el peor de los casos, gravemente deformado. Sin embargo, al director se le había contagiado la manía de tener un hijo bajo su nombre. Prometió fugarse con ella en Kioto y falsificar sus documentos de ciudadanía japonesa siempre que ella le diera un hijo. El director había hecho saber sus intenciones demasiado tarde y el daño ya estaba hecho. El niño muerto siguió creciendo en su estómago y no tuvo el valor de contarle los actos que había cometido, segura de que la habrían arrojado a morir cuando la descubrieran. La Oksan ciertamente no era una mujer estúpida, y un mes antes del parto, por mucho que la trabajadora se hubiera vendado el estómago o se hubiera puesto muchas capas, fue descubierta. La ira de Oksan es una de las cosas favoritas de mi abuela para contar. Estaba tan enojada que fue lo más cerca que vio mi abuela de que alguien muriera de un ataque cardíaco por ira.
Agarrando la espada ceremonial del padre del jefe, arrastró a la trabajadora hasta el centro de su gran patio, donde se guardaba un pozo para el poco ganado que tenían. Cortándole las manos, el Oxan arrojó a la trabajadora con el niño muerto en su útero, por el borde del pozo. El director estaba desconsolado y, en una época en la que no existía el divorcio, se fue solo a Kioto de forma permanente. Envía dinero a casa de vez en cuando para mantener su patrimonio en funcionamiento. Según mi abuela, aquí fue donde empezaron a surgir los otros problemas. Cuando los otros pocos trabajadores coreanos forzados intentaron celebrar una pequeña ceremonia en honor de la trabajadora, la Oksan se enfureció nuevamente y amenazaron con matarlos a todos si intentaban arrojar al pozo un poco de arroz como ofrenda. Temiendo a la hora loca y deshonrada Oksan, los trabajadores forzados, incluida mi abuela, se apresuraron a obedecer. El primer problema comenzó con los pequeños charcos de agua estancada que empezaron a aparecer alrededor del porche principal de madera cerca del pozo. Se produjo una pelea entre el trabajador del jardín y el cocinero sobre quién estaba dejando agua en el camino, pero terminó ahí. Mi abuela, que en ese momento era la más joven y la más débil, fue encargada de limpiar el agua. Ella dice que recuerda vívidamente un largo mechón de cabello negro que estaba en uno de los charcos estancados, pero lo descartó como si fuera suyo o como uno de los trabajadores, y continuó con su día. Cosas más extrañas comenzaron a suceder cuando el invierno dio paso a la primavera, y muchos de los sirvientes japoneses que trabajaban en las propiedades se asustaron mucho y se fueron. Los esclavos no tuvieron más remedio que permanecer en la finca mientras vivieran la Oksan. El agua estancada empezó a aparecer por toda la casa. Mi abuela tuvo dificultades para limpiar toda el agua maloliente que los otros esclavos se negaban a tocar. Mi abuela era demasiado joven para comprender plenamente lo que estaba pasando y, en cambio, simplemente seguía órdenes. Los esclavos ya creían que la chica que fue asesinada en pleno embarazo estaba empezando a rondar la propiedad, sin embargo, todos, incluida mi abuela, sabían que no debían hablar en voz alta sobre ello. Una noche, cuando se dirigía a la cama, Oksan le ordenó que durmiera con ella. La Oksan la hizo acostarse a su lado y la abrazó como a su propia hija, según mi abuela, y esto hizo que mi abuela de entonces llorara. Por primera vez en meses, la Oksan se mostró amable con ella y la ayudó a conciliar el sueño. Sin embargo, el sueño de mi abuela se vio interrumpido cuando escuchó un ligero golpe en el costado de la puerta de madera con malla de papel. Creyendo que todo estaba en su cabeza o en un palo arrojado por la brisa, estaba a punto de volver a dormir cuando la mampara de papel a la altura de la cabeza de la puerta comenzó a oscurecerse. El papel había empezado a absorber agua. Mi abuela, creyendo que estaba soñando, caminó hacia la puerta y la abrió, para descubrir a su compañera de trabajo parada frente a ella, sin las manos y completamente empapada en agua, mientras aún mostraba signos de estar viva. Mi abuela comenzó a hablar con su amiga ahora fallecida, solo para recibir silencio. Después de que mi abuela dejó de hablar, su amiga solo señaló con su muñón a la Oksan. Mi abuela se apresuró a despertarla. Al despertar, la Oksan miró hacia la puerta y soltó un grito, agarrando a mi abuela con ambos brazos y gritando. Mi abuela se desmayó por la impresión, así como por su agarre. Cuando mi abuela volvió en sí, afirmó que Oksan se había retirado a su habitación y se había enfermado. En el transcurso de los días siguientes, algunos médicos y curanderos lo visitaron en vano. No había nada que pudiera curar su enfermedad. Hasta el día de su muerte, Oksan estuvo atormentada, devolvía todo lo que bebía, desde el costoso saque de ciruela que los médicos intentaban hacerle beber, hasta el agua del arroyo comunitario que sabía a tierra. Cada vez que estaba sola, afirmaba que cuando levantaba las tapas de sus tazones para comer, solo había pelo mojado y enmarañado en los tazones. Aparentemente esto nunca sucedió cuando había otros presentes. La Oksan falleció, y sin nadie más que mandara a los trabajadores, y con todos los sirvientes japoneses desaparecidos, mi abuela y sus trabajadores vivieron de los ahorros de la finca hasta que los estadounidenses liberaron el noreste de Asia. Mi abuela fue una de las primeras personas en subirse al barco para regresar a Corea y encontrar a su familia. Ahora, entiendo que esta historia no tiene cierre, y tiene una calidad casi infantil,
pero es ahí donde me gustaría presentar la parte que me da escalofríos y me aterroriza hasta el día de hoy. Escuché esta historia cuando tenía 10 años, y las historias de fantasmas de mi abuela nunca me asustaron del todo, y estoy seguro de que a ti tampoco te hacen nada, había mejores sustos que pasar. A esa edad, programas como El temes a la oscuridad me daban más miedo que los cuentos de mi abuela. Sin embargo, cuando tenía 15 años, estaba viendo un programa de verano coreano que se transmitía ese verano. Cada verano, una compañía de radiodifusión coreana transmitía un pequeño segmento espeluznante de cortos aterradores que representaban mitos y leyendas urbanas. Era basura básica, no mirar hacia arriba en la ducha, nunca dejar solo a un niño pequeño, etc. Sin embargo, un segmento que vi ese año me hizo tomar a mi abuela un poco más en serio. Uno de los especiales de 1 hora estuvo dedicado a los mitos urbanos japoneses y los sucesos espeluznantes. Seguía siendo la misma basura, con diferentes nombres. Akayonna, la mujer tijera, el monstruo de la cama, etc. Sin embargo, si no recuerdo mal, hay un complejo de apartamentos en la prefectura de Shiga, Japón, que está perseguido por un fantasma muy diferente. Todas las noches, si intentas subir solo a un ascensor, las puertas se cerrarán cuando una mujer te llamará desde la esquina exterior del ascensor y te pedirá que esperes. Si reaccionas rápido y consigues sujetar el ascensor, la mujer seguirá contigo. La gente en el programa la describió como una joven que obviamente estaba embarazada y estaba empapada. Algunas personas afirmaron que ella cortésmente le pidió un piso a la persona que estaba a bordo con ella, generalmente el 5, los compañeros asiáticos aquí saben lo que eso significa, y que se bajará antes o después de usted dependiendo del piso que baje. Ella siempre elegirá un piso diferente según la gente del programa, por lo que nunca te irás con ella. Aquellos que descubren que algo anda mal con la mujer empapada, cuando no estaba lloviendo, aparentemente no tienen tanta suerte. Aunque no decía si alguien inició directamente una conversación con ella basándose en su estado de apariencia, no puedo decirlo. Sin embargo, las víctimas del programa decían constantemente que tenían pesadillas cuando eran conscientes del otro estado de la niña durante el viaje. Ciertamente sentí escalofríos al ver esto, encorvado sobre mi computadora en mi calurosa habitación de verano, con mi abuela durmiendo en la habitación de al lado. Pero la racionalidad se filtró y me relajé un poco. Quiero decir, no es tan loco, las posibilidades de que suceda este tipo de cosas son altas, ¿verdad? Bien. Sin embargo, lo que vino después me golpeó en el estómago. Aparentemente, un inquilino empeoró tanto que el propio superintendente del edificio se embarcó en una misión para descubrir qué diablos estaba pasando, después de haber sido acosado por una serie de pesadillas. El segmento continuó con más y más información. Resulta que antiguamente era una finca noble, en el sótano había un pozo en desuso que ahora estaba lleno de agua estancada y es peligroso excavar. El director dejó la propiedad y se fue a Kioto. Se cree que alguien podría haber muerto en el pozo y que la aparición podría continuar hasta el día de hoy.